Querida emprendedora que diriges tu negocio en solitario, estoy convencida de que tienes una manera de trabajar, un sistema de trabajo especial y único que te lleva a conseguir buenísimos resultados en tu área de expertise, en tu área de experiencia, en aquella donde tú eres la número uno, en aquella donde... ¿Te has planteado alguna vez plasmar ese sistema de trabajo, ese trabajo tan especial y único que tú tienes? ¿Te has planteado el utilizarlo para escribir un libro y posicionarte como experta? ¿Lo has hecho alguna vez? Pues hoy vamos a traer aquí, que ya estoy viendo aquí a Débora, estoy intentando a ver si la puedo unir al directo, aquí, a ver si viene, porque traemos a Débora, que es coach de escritura y te enseña a precisamente a escribir ese libro explicando tu método paso a paso para que otras personas puedan aplicarlo y tú te posiciones como la experta que eres. Hola Débora, hola Laia, bienvenidas a este directo en el que vamos a escribir de algo. Vamos a escribir, digo yo, vamos a hablar de algo que Vamos nos a escribir. encanta. A escribir, escribimos muchas. Nosotros creando Tal cual. contenido. Escribimos todo el tiempo. Hola Maite, hola Laia. Oye, ¿qué no va a ir de esto de escribir, verdad? Que para esto te hemos invitado, Débora. Tal cual, tal cual. Escribamos todos. Eso es lo que quiero, que todo el mundo escriba. Exacto. Exactamente. Claro que sí, porque mira, tanto Laia como yo tenemos libros publicados y es verdad que sí que te ayuda a posicionarte como experta, pero yo tengo que reconocer que yo tengo 2 libros publicados, ¿vale? Pero tengo que reconocer que la primera vez que me enfrenté a esto de escribir mi propio libro fue como, Dios mío, ¿ahora por dónde empiezo? ¿Cómo se hace esto? ¿A ¿Qué dónde me tengo que... metí? Esto que a mí que me gusta tanto planificar, ¿esto cómo se planifica? Yo creía que esto iba a tardar menos en escribir, estoy tardando más. ¿Esto cómo se hace? Débora, ¿esto cómo se hace? A ver, en primer lugar no se hace escribiendo, o sea, no empezar escribiendo, empecemos por ahí, porque muchas veces cuando se tiene la idea, ay, voy a escribir un libro, qué entusiasmo, y empezamos, en el teclado, buenísimo, hasta que llega un momento donde se corta la inspiración y a donde empezamos a pensar, ¿no? Ok, ¿ahora qué hago? Y la mayoría abandona. Entonces, no empezar escribiendo. Obviamente, lo primero que hay que hacer es definir el tema sobre el cual se va a escribir. Y esto tiene que estar súper bien definido, muy puntual. ¿Por qué? Porque ese tema central va a ser el hilo conductor de todo el contenido del libro. No puede ser que yo empiece a hablar de un tema y termine hablando de otro, porque tampoco va a tener coherencia. Entonces, eso es fundamental. No sé cómo lo hicieron ustedes, si empezaron así o no. A mí tengo que reconocer que fue una de las cosas que más me chocó cuando yo empecé a escribir un libro, que también tuve que pedir ayuda porque yo tenía aquí un síndrome de la impostora que me decía constantemente, ¿tú dónde vas? ¿Tú quién eres para escribir un libro? Parece como que todo aquel que escribe un libro es alguien especial que tiene un don especial. Y no somos capaces de ver que todas tenemos una historia que contar y más que una historia en este caso, porque nosotras te hemos traído como mentoras en emprendimiento, como mentoras de emprendedoras, precisamente que todas tenemos una forma única de trabajar con nuestras clientas que se puede transformar en un libro y que ese libro nos va a ayudar a conseguir más clientes. Entonces, yo en mi caso lo tenía muy claro que era una estrategia de marketing, que como tú bien ayudas a tus clientas, sabía que ese libro me iba a ayudar a posicionarme como experta y a mí me chocó totalmente que no me puse a escribir, sino que primero lo que tuve que hacer era entender, voy a hablar
mal y pronto, ¿eh? ¿Por qué coño yo quería, o sea, por qué coño quería escribir ese libro? ¿Qué quería que lograran mis lectores? ¿Y cuál era el viaje que iban a recorrer esos lectores a través de mi libro? Esa primera parte donde tú te tienes que plantear cuál es ese viaje es lo que tú comentas, ¿no? O sea, necesitas saber cuál es ese hilo conductor, cómo planificar, que esta para mí es la palabra clave, cómo estructurar ese libro. ¿Ese sería tu primer gran consejo, Débora? Sí, el primero es ese, no empezar escribiendo, sino definiendo. Definiendo el tema central, definiendo, como decías, Laia, por supuesto, a quién va dirigido ese libro, porque no vamos a escribir para todo el mundo, pese a que querramos, es imposible. Total. Siempre va a haber un lector ideal o un lector objetivo. Y es importante saber quién es por la forma incluso en la que vamos a escribir. No es lo mismo escribir para un adolescente que escribir para un adulto, o a lo mejor es un tema exclusivo para mujeres, a lo mejor es un tema exclusivo para hombres de determinada edad, etcétera. O sea, eso hay que definirlo bien. Entonces, ese es mi primer consejo, empezar definiendo. Que Porque, además es... perdón, No, perdón. perdón, iba a decir que también está ligado con lo que vos comentabas, que era el tema de la mentalidad del escritor. Si yo estoy atacada con el síndrome del impostor, ¿quién soy para estar escribiendo este libro? ¿Quién soy para? Obviamente no voy a llegar a nada, pero todo ha cambiado. Para que la gente que nos está escuchando entienda a quién ayudas tú a escribir libros, cuéntanos ese perfil de persona a la que tú estás ayudando ahora mismo. Ahora mismo yo estoy ayudando a profesionales, emprendedores, empresarios que quieran escribir un libro en el cual van a volcar sus conocimientos, su experiencia personal, por supuesto que tenga que ver con esos conocimientos y su metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque ese libro no solamente va a ser una herramienta de marketing excelente, sino que además lo va a diferenciar o la va a diferenciar si es una mujer de la competencia. Exacto. Totalmente. ¿Cuál crees que es el primer bloqueo, aparte de, yo creo que entiendo que aquí vemos que vamos a utilizar ese libro como estrategia de marketing, eso está clarísimo, yo parto de la idea de que entendemos que tenemos una forma única de trabajar y eso lo vamos a trasladar en el libro, lo tenemos claro, lo vamos a trasladar al libro, lo tenemos claro, pero una vez nos ponemos ahí a escribir o a planificar, que sería el primer paso, ¿cuál es el principal bloqueo al que se enfrentan tus clientas? Muchas veces el tema es, el tema central de este libro va a ser X. Ajá. ¿Y qué puedo yo aportar sobre este tema? Entonces, ir justamente trabajando todo lo que va alrededor de ese tema. ¿Por qué? Porque el tema central, genial, es el tema central, pero vamos a ir hablando de diferentes temas que tienen que ver con ese y que serían, obviamente, los capítulos, que se van a transformar después en capítulos. Siempre con el tema central como hilo conductor. Y ahora estoy viendo por aquí a Cooking Emotion, que sé que tiene un proyecto muy chulo. Estoy viendo a Ana Belén, que tiene un proyecto en Vivir con los Sentidos. Estas personas, que son personas que yo conozco personalmente, trabajan con sus clientas, tienen proyectos muy chulos y quizás están preguntando, ya, pero es que yo, ¿cómo sé ese tema principal y esa estructura que tiene el libro? ¿Cómo las ayudas tú a poner orden a ese libro? Bueno, a ver, yo también soy coach con programación neurolingüística, entonces en las conversaciones vamos justamente ahondando en esos temas y en este ahondar se va enriqueciendo toda la planificación del libro, que no es solamente la planificación del libro, ese diagrama o ese esquema que vamos a hacer, sino también saber cuáles van a ser los elementos que voy a tener que consultar mientras estoy escribiendo. Otros libros, material que tengo guardado, no sé, incluso fotografías, lo que sea. Todo lo tenemos que tener a mano. ¿Para qué? Para que en el momento en que empecemos a escribir, entre la planificación que hicimos, el material que tenemos al costadito, no haya ningún bloqueo. O sea, vaya saliendo todo fluido. Por lo general es así, hay veces que no tanto, pero bueno, hay casos
y casos. Y con todo este proceso, ¿cuál es el descubrimiento más impactante que ven, ¿no? Que aprecian tus clientes? En ese proceso de creación del libro, ¿cuál es ese momento que dicen, hostia, Débora, es que esto no me había dado cuenta yo de que podía ser así, o de que iba a lograr esto, o que yo era capaz de? Bueno, a ver, me ha pasado, por ejemplo, de que descubrieran que tienen un método propio. Buenísimo. Porque hay gente que, claro, hay gente que lo hace constantemente, lo repite todo el tiempo, pero no se termina de dar cuenta que tiene un método. Y que ese método es único porque es de esa persona. Por otro lado, muchas veces, como son libros que van orientados a compartir conocimientos, también piensan que es genial, yo voy a compartir todo lo que sé, voy a dar ejercicios, Pero al ir contando la historia de cómo llegaron a donde llegaron, es un proceso interno muy importante que realmente les revela un montón de cosas que no habían pensado. Y a mí me da muchísima satisfacción porque siento esa energía y esa alegría de decir, wow, no me había dado cuenta de que yo había hecho esto, no me había dado cuenta de que había llegado a lo otro. Ahí está Amara Camus, que escribió un libro conmigo hace ya un montonazo, y vamos a ir por el segundo, ¿eh? Ahí estamos, pensando. Exacto. Mira, me da pie esto que explicas, ¿no? Que se dan cuenta, se van dando cuenta de todo el proceso. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué influencia tiene cuando tú ayudas a tus clientes a crear este libro para explicar su método de trabajo, posicionarse como expertas y de esta forma diferenciarse de la competencia y conseguir más clientes? ¿Qué proceso o qué influencia? Porque yo sé que tú tienes experiencia también acompañando en crear autobiografías, ¿vale? ¿Qué influencia tiene esta experiencia tuya personal de ayudar a otras personas en general, no tienen por qué ser emprendedoras, a explicar su historia en el proceso de crear ese libro más relacionado pues con su negocio, ¿no? Con esa metodología que usan en su negocio? Pues en realidad está todo relacionado. Obviamente en el libro no van a contar parte de su historia que no tenga nada que ver con su negocio o su profesión o lo que quieran compartir, pero de cualquier manera, al estar escribiendo y al estar contando, cómo llegaron hasta donde llegaron, van removiendo toda esa historia. Y al remover toda esa historia, le va trayendo un montón de sentimientos, que a veces pueden ser geniales y otras veces pueden ser dolorosos también. Entonces, esa es la parte de la escritura que también les sirve como terapia escritura, como curativa. Y entonces, al terminar el libro, salen, por supuesto, fortalecidos. Totalmente. Yo tengo que reconocer que gané autoestima escribiendo mi libro. Claro. Es una de las cosas que más me impactó, que es el sentir que había conseguido algo imposible e impensable para mí, escribir un libro. Yo que venía además de ciencias puras, que lo mío eran las matemáticas, la química, la física, el dibujo técnico y estas cosas, si me había metido yo tenía muy integrada esta etiqueta, el decir, he sido capaz de escribir un libro. Exactamente. Sí. Tal cual. A mí escribir mi primera autobiografía, o sea, yo escribo desde que me acuerdo, ¿no? Pero en un momento que tuve una crisis muy fuerte en el año 99, donde literal perdí todo, una de las cosas que me salvó fue justamente escribir mi biografía. ¿Por qué? Porque me di cuenta de todo lo que había hecho, de todo lo que había logrado hasta ese momento, y con esas herramientas poder salir adelante. Así que es súper potente. Porque, Débora, aquí hemos venido, o sea, nosotras, pues las que nos estáis escuchando que no nos conocéis, trabajamos con Débora y la hemos invitado porque conocemos muy bien su negocio por dentro y tenemos claro que el tema que venía a explicar de cómo escribir un libro para compartir con el mundo tu método, diferenciarte y vender más y mejor. Pero tú tienes una trayectoria como escritora muy amplia.
Porque solamente hace falta poner Deborah Bueller en Google y te aparecen libros en Amazon, desde Mi lugar en el mundo, poesías rescatadas, cómo logré vivir sin mis hijas, tienes ahí 10 cuentos aburridos, tienes ahí, es verdad, o sea que tú la escritura la llevas dentro. Sí, ¿Vale? total. Cuéntanos, ¿por qué te has enfocado ahora en ayudar a escribir? Porque podrías enseñar a escribir cualquier libro. Quería explicar esto. ¿Por qué consideras que o te quieres centrar en ayudar a emprendedoras a escribir esos libros donde comparten su método? Porque quiero que las emprendedoras se den cuenta de que pueden destacar frente a su competencia. Por más que hagan lo mismo que otras cientos de personas, siempre va a haber un ingrediente que las haga únicas. Y eso es lo que se ve reflejado en el libro. Maite, esa es la diferencia. Está sincronizado, pero vamos, 100% con nuestros valores en contenido Pret-a-Porter. Porque Totalmente. Está en sintonía, sincronizado completamente con nuestros valores, que consideramos que toda mujer tiene un mensaje único que transmitir al mundo a través de su contenido. Débora os ayuda a transmitir ese mensaje a través de un método escrito nuevo, plasmado en un libro. Exacto, por eso estamos trabajando juntas. Ya, por supuesto. Y es un placer enorme, además, que se sepa. Porque además, mira, voy a aprovechar algo que les decimos mucho a nuestras clientas, que es que cuando a través de tu contenido, en caso del libro del trabajo que hacéis con Débora, somos capaces de transmitir quiénes somos, atraemos a personas con las que realmente, así de claro, nos encanta trabajar. Exacto. Nos encanta trabajar, ¿no? Con Débora nos encanta trabajar, con nuestras clientas. Hemos salido esta mañana de una clienta que le decíamos, es que nos encantan estas reuniones porque conectamos, ¿no? Entonces, haciendo así como un poco resumen, ¿cuáles serían esos, empezando por el primero, así hacemos un poco de recopilación, cuáles serían esos 5 grandes consejos que tú le darías a una emprendedora que dice, ostras, pues yo creo, veo todas las posibilidades que tiene escribir un libro para posicionarme, para diferenciarme, para captar más clientes, pero... pero aún no lo Tal cual. Bueno, en primer lugar... 5 consejos. 5 consejos, perfecto. Arranquemos con la mentalidad que esté, por supuesto, en sintonía con lo que quiere hacer. O sea, que no se sienta menos que nadie porque tiene ese libro y tiene mucho para aportar a su público objetivo. El segundo es, por supuesto, como dije antes, no empezar escribiendo, sino arrancar definiendo. Definiendo qué, el tema central, quién es el lector, etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que va a hacer es compartir en ese libro información muy valiosa. Que no tengan miedo de compartir información valiosa, que no se la van a robar, ¿ok? Porque muchas veces están pensando, ¿y si me lo roban? ¿Y si hacen plagio? No, hay que compartir información valiosa porque si no de nada va a servir ese libro. En tercer lugar, es interesante que agregue, por supuesto, sus conocimientos, parte de su historia que tenga que ver con este libro, su método de trabajo, pero también que le entregue al lector o a la lectora ejercicios sencillos de hacer. Qué interesante. ¿Para qué? Exacto. ¿Por qué? Porque todo esto junto es lo que la va a posicionar como experta en su área. O sea, yo sé de qué estoy hablando. Entonces, ¿por qué sé? Porque sé de esto, sé de lo otro y también te puedo ayudar desde aquí. Y por supuesto que tiene que agregar a su libro la llamada a la acción. O sea, el libro en realidad lo que hace es despertar la curiosidad del lector objetivo para decir, uy, me siento identificado o identificada con esta persona, con este escritor o escritora, quiero averiguar más. Y entonces, comunicarse con ese escritor. Y hay que darle esa llamada a la acción, facilita. Con un email. Débora,
utilizado, o sea, no lo has dicho explícitamente, pero está hablando de una palabra que a nosotras nos encanta. Justo lo hablábamos esta mañana con una de nuestras clientas, que es la palabra estrategia. Hay que tener Claro, exacto. estrategia. Exactamente, porque si escribo todo esto y nadie sabe dónde encontrarme, ¿de qué me va a servir? En cambio, se puede incluso ir agregando a través del contenido del libro, ok, si quisieras ahondar en este tema, sabes que te puedes comunicar conmigo. Más allá de poner, por supuesto, los datos de la página web, del email, de todo lo que quiera, para facilitarle esa llamada a la acción al lector o la lectora. Exacto. Eh, has sacado, bueno, aquí se abre un melón con este tema, ¿no? Que es Claro. cómo utilizamos de forma estratégica la creación de este libro y que pase a formar parte de un engranaje que es toda nuestra estrategia de marketing, ¿vale? Entonces aquí abres un melón importantísimo. Nosotras a nuestras clientes les explicamos cómo utilizar sus libros, en las que lo tienen escrito, evidentemente, si no os tenéis que poner en contacto con Débora, que ella os ayuda. ¿Cómo se utiliza? ¿De qué forma podemos utilizar o qué papel juega, más allá de posicionarnos esta escritura de un libro para posicionarnos como expertas? No simple. A ver, ahora me estoy liando yo con la pregunta, me vais a perdonar, porque tengo dos preguntas en la cabeza y las estoy mezclando. Me imaginaba. Los que me conocéis ya sabéis que mi cabeza a veces va más deprisa que mi boca. No es suficiente con crear ese libro, sino que ese libro tiene que formar parte de una estrategia. ¿Qué elementos tenemos que incluir en ese libro para que forme parte de esa estrategia? Aparte pues te pongo el enlace de mi web o mi contacto. ¿Qué otros truquillos os podrías dar? Bueno, a ver, lo que les decía de los ejercicios, por ejemplo, para tentar al lector a tomar acción en el mismo momento que está leyendo el libro. Eso es importante porque si le damos pura teoría o puro hablar de la vida del escritor, no pasa nada. Entonces, es como, en realidad, escribir este tipo de libros es como armar un puzzle, ¿no? Un rompecabezas. Hay varias piezas que tenemos que ir encajando, además en el sitio correcto. Porque si vamos a arrancar con un ejercicio, el lector no va a entender nada. En cambio, si lo vamos llevando de a poquito a que desarrolle todo ese camino que tiene que entender hasta llegar a los ejercicios, pues genial. Hablarle también de la metodología que tiene el escritor. Eso es súper importante porque siempre la metodología es súper personal y es la que contiene también parte de esos ingredientes únicos que tiene el escritor o el profesional. Entonces, también es importante eso, ¿no? Para que el lector no solamente la conozca, sino que se identifique, diga, wow, este camino me interesa, yo lo quiero seguir. Quiero que me lleve de la mano a hacer 1, 2, 3, 4 y obtener este resultado. Genial. Ya hemos escrito el libro. Que levante la mano quien haya escrito un libro. ¿Vale? Y luego le he dicho, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿Y ahora qué se hace después de escribir un libro? A ver, primero que cuando se termina de escribir el libro, no se termina la etapa de escritura. Arranquemos por ahí. Porque lo que hay que hacer es corregir ese libro. Lo corrige, por supuesto, el escritor, y una vez que lo termina se lo tiene que entregar sí o sí a otra persona. Que si es un profesional de la corrección, muchísimo mejor. Y si no, por lo menos a alguien que sepa de gramática, de ortografía, que tenga una idea. Amarak dice yo. Y bueno, una vez terminadas las por lo menos 3 correcciones, entonces hay que registrar ese libro, maquetar ese libro, y una vez que está listo, ahí sí ya se puede publicar. En mi caso, yo me dedico a la autopublicación. Entonces, todos los libros que han escrito conmigo, salvo los que no se han publicado porque los autores han quedado que no lo quieren publicar por ahora,
están en Amazon, exacto. Ujú. Como libro digital y como libro en papel, tal cual. Nosotros también somos muy fans de la autopublicación de libros. Creemos que es una Total, herramienta fantástica, que da muchísimo, que abre el mundo, porque yo voy a decir una cosa, o sea, que quizá no vais a estar de acuerdo conmigo, no lo sé. Yo creo que la gran mayoría de emprendedoras que escribimos un libro no es para ganar dinero, sino exacto. es bueno, no para ganar dinero con el libro en sí, ¿no? Con el libro per se, o sea, ganar dinero con el libro, sino para utilizar el libro para ganar dinero luego a través del libro. Porque muchas veces, lo digo esto porque yo recuerdo la primera vez que dije que había publicado un libro y que lo había hecho a través de Amazon, la gente lo primero que me dijo, dice, pues eso es un error, porque ahí no vas a ganar dinero. Digo, ¿quién ha dicho que yo quiera ganar dinero con el libro, con la venta directa del libro? Ese dinero de Exacto, ese libro es una pieza que forma parte de un engranaje mucho más complejo que me ayuda luego a conseguir clientes con mi formación, pero no con el libro en sí, ¿no? Entonces, tal cual. totalmente. Ah, perdón, Dígame. no, no, quería agregar que justamente después de la autopublicación es donde entra la tarea que hacen ustedes. O sea, que ese libro, a través del marketing, traiga las oportunidades que tiene que traer. Pueden surgir conferencias, pueden surgir talleres, pueden surgir muchísimas cosas a raíz del libro, que nunca sabemos, o sea, tiene un potencial enorme. Exacto, Totalmente. Por eso tu trabajo y el nuestro se complementaban muy bien. Y lo hemos dicho total, muchas veces. Dices que es como formas parte de nuestro engranaje y nosotras del tuyo. Em, exacto. yo entiendo que durante todo este proceso de creación de un libro hay bloqueos, hay miedos, hay desesperación, hay... Perdón, ya sabéis, mi forma de hablar. Me cago en San Crispín de los Palotes, lo dejo todo. No puedo más, esto no está para mí. ¿Cuáles son esos bloqueos habituales y por qué nacen esos bloqueos? A ver, trabajando conmigo, honestamente, no hay tantos bloqueos. ¿Por qué? Porque justamente trabajando con un mentor, con un experto, los bloqueos se van desbloqueando, valga la redundancia. De Casi la repente comida, o puede sea, me ser, acabas de desmontar todo lo que yo había dicho. Perfecto. claro, porque todo eso generalmente se da escribiendo en solitario, pero cuando uno está escribiendo con un profesional al lado, es diferente. Aún así, a veces hay bloqueos. De hecho, sucede más que nada cuando se escribe parte de la historia de uno, porque uno piensa, ay, genial, voy a contar todo, pero no sale, y a veces tenemos justamente ese problema. Pero bueno, de ahí las sesiones conversando de cuál es el problema, qué es lo que le molesta, qué no quiere recordar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo general tengo pocos bloqueos. Sí puede suceder de personas a las cuales se le hace como más tedioso, porque no tienen, a lo mejor no encuentran el tiempo entre sesión y sesión para escribir, pero bueno, a mí ni siquiera me molesta porque no escriben solos, escriben conmigo. O sea, estando conmigo el libro va a salir, Sale. eso seguro. Tal Pues cual. oye, me encanta, o sea, fantástico, genial. A quienes tengan miedo o excusas de yo no sé, yo no puedo, yo no tengo tiempo, sabemos que Débora pone todas las facilidades, no solamente para organizar, para que ese libro sea esa pieza clave en vuestra estrategia de marketing, sino además para que ese libro salga y salga sin dejarse la piel en ello, ¿no? Que sea una forma fácil. Pues Tal hemos cual. hablado de cómo plantear el libro, hemos hablado de qué papel tiene que jugar ese libro, hemos hablado de los bloqueos, hemos hablado de qué hay que hacer después de escribir. Y hemos hablado también de cómo se puede aprovechar ese libro para luego utilizarlo como herramienta de marketing. Si tú pudieras volver atrás y decir, cuando escribí mi primer libro con mi propio método, cuando empecé a hablar de todo esto, ¿cambiarías algo de todo ese proceso de que te ha hecho te ha hecho llegar a ese punto de ser mentora de escritura para emprendedoras que quieren escribir su propio método a través de un libro? No, me causa mucha gracia porque este libro lo estoy rehaciendo todo. ¿Por qué? Porque lo escribí hace ya varios años y yo no hablaba en aquel momento de mi método. Hablaba en aquel momento de un proceso de escritura.
Y claro, por supuesto, después yo también fui evolucionando de la misma manera que vamos evolucionando todos los emprendedores, todos los profesionales, hasta que creé mi método. Y entonces dije, no puede ser, este libro y lo saqué de la venta y lo estoy reformando todo, que la base es la misma, pero ahora sí, con mi método DIPEC, que es lo que aplico tanto para mí como para mis escritores. Genial, muy bien. Y además es que yo creo que incluso te plantearías dentro de 5 o 10 años que seguramente ese libro tendría modificaciones, ¿no? Porque un método va evolucionando a medida también que nosotras cambiamos, incorporamos conocimientos, soltamos cosas que ya no utilizamos, vamos evolucionando también nuestros propios métodos. Sí, Mira, totalmente, totalmente. Incluso hasta mis libros autobiográficos, cada tanto tiempo los reviso, los vuelvo a corregir, y esa es una de las cosas que me encanta de Amazon, porque los puedo volver a subir y ya está, queda la última versión y queda genial. Thais dice, con Débora dan ganas de escribir el libro ya. Thais, ya estás tardando. Exacto, tal cual, tal cual. Maite, ¿quieres añadir alguna cosa más? Nada, que como has dicho antes, Laia, que es que el trabajo de Débora y el trabajo que hacemos nosotras se complementa perfectamente, porque una vez que tienes una herramienta de posicionamiento como es un libro, ya puedes trabajar alrededor de esta herramienta de posicionamiento para trabajar tu alcance, tu visibilidad. Ya has recorrido camino escribiendo, con lo cual crear contenido en redes sociales es mucho más fácil, es mucho más sencillo, sabes cómo hacerlo, te cuesta menos trabajo Y además utilizar. ese mismo contenido del libro nos puede ser fuente de inspiración para crear contenido en redes sociales. Sí, y una sola cosa más que quería agregar. A veces piensan que cuando están armando su negocio o su marca personal, cuando están creando todo, que primero crean la marca y después escriben el libro. Y yo creo que no. No es que primero el libro, pero sí se puede hacer al mismo tiempo porque uno lleva al otro y se van cocadenando. Es una de las cosas que más me gusta de tu proyecto, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar en tu negocio nos explicabas, ¿no? Y qué hacías y cómo ayudabas, decías, es que a medida que empiezan a hablar de ese libro que quieren escribir, se dan cuenta de Exacto. cuál es su propio método, cuál es esa diferenciación, a quién quieren ayudar realmente. Y estos son los pilares fundamentales que Marte y yo trabajamos con nuestras clientes cuando empiezan. Es entender a quién se están dirigiendo, qué es lo que las diferencia, cuál es su forma de trabajar. Todo esto se puede hacer, como bien dices, Débora, de forma paralela. No hay que montar primero el negocio y luego escribir el libro, o escribir el libro primero y luego el negocio, no, sino que es una cosa que puede ir a la vez construyéndose, ¿no? Porque es el mismo trabajo. Cuando, mira, una frase muy bonita, construyes tu libro con tu propio método, es sinónimo de construir tu propio negocio. Exactamente. Y el último consejo... Que esto se tiene que apuntar, que mañana ya me acuerdo, ¿eh? Y el último consejo, que disfruten del proceso. Totalmente. Que no quieran tener el libro en la mano de un día para el otro. Es un proceso y hay que disfrutarlo, no sufrirlo, disfrutarlo. Qué bonito. Así es. Hay que disfrutar de tu libro, de cómo lo estás escribiendo, de cómo lo estás poniendo todo en marcha, incluso de la fase de planificación, que yo sé que hay gente, yo eso es lo que disfruto más de todo, lo tengo que decir, pero yo sé que hay gente que sufre planificando, pues hasta eso lo tienes que disfrutar, igual que cuando tienes un negocio, pues lo mismo, hay que disfrutar de cada paso, porque al final todos esos pasos que damos nos van a llevar a la vida que queremos. Exacto. Y nos van a llevar a los objetivos que estamos persiguiendo, a esas metas, a esos objetivos que nos van a llevar, pues, a la vida que queremos vivir y que queremos demostrar al resto de las personas que sí que se puede hacer estas cosas. Que no vale con soñar, pero para todo eso, como siempre decimos, hay que tomar acción, porque sin acción no hay resultado. Exactamente, tal cual. Cuando tomas acción, tomas acción de forma comprometida. Yo siempre explico, el libro que yo escribí, lo escribí entre extraescolar y extraescolar de mis 3 hijos,
con el teléfono y muchas veces utilizando el dictado por voz porque era incapaz de tener un teclado a Tal mano. cual. ¿De acuerdo? O sea, siempre digo, si yo con 3 criaturas, estando con el coche para arriba y para abajo todo el día, porque me encargaba yo de todo, pude escribir un libro, de verdad que se puede, que se puede. Aquí una de ciencias se puede. Tal cual, el que quiere puede hacerlo, va a encontrar siempre ese ratito para poder escribir y no hace falta escribir 5.000 palabras en un día, no. Yo no sé si las que estáis aquí escuchando tenéis alguna pregunta para Débora. Sentiros, por favor, libres de dejarla aquí, de comentar lo que queráis. Débora, ahí Thais ya ha dicho que sí, que tiene ganas ya de ponerse a escribir un libro. Yo creo que sí, que lo está pensando. No lo ha dicho explícitamente, pero como la conocemos, que también es clienta, sabemos que... Es verdad, me parece genial. ¿Cómo se puede empezar a trabajar contigo? ¿Hay alguna forma que tienen vuestras tus seguidoras o la gente que te acaba de descubrir para... ¿Ves como sí? ¿Ves como Thais está diciendo que sí? Si es que la conocemos. Tal cual, tal cual. Además, Thais escribiría un libro precioso, no me cabe ni la menor duda. Ni la menor duda, habíamos hablado con Thais hace unos meses, así que bueno, hablaremos ahora próximamente, exacto. ¿Qué pueden hacer las personas que te descubran, que te acaban de descubrir, qué pueden hacer para ver cómo trabajas antes de tomar esa decisión de contratarte como coach de escritura? ¿Qué pueden empezar a tantear, digamos? ¿Qué pueden hacer? Bueno, en primer lugar pueden hablar conmigo, o sea, porque conversando podemos conocernos, le puedo justamente aclarar las dudas que tengan y bueno, y a raíz de eso tomar una decisión. Pero yo creo que es bien importante conocernos, tal cual. Bueno, si no, hablando lo primero de todo, porque además Débora es un amor, hablando con ella es un amor, es una persona súper cercana, que es muy fácil hablar contigo, Débora, es verdad, que si desde el minuto cero, que no nos conocíamos de nada prácticamente, era como si ya nos conociéramos de toda la vida. Es verdad, es verdad. Eres una persona muy cercana y es muy fácil hablar contigo, así que sí, que es verdad. Yo os invito a que la escribáis directamente. Si nos podéis pasar por su web, es deboraweller.com, ¿vale? Exacto. Y a las que ya, yo tengo una propuesta también, porque habrá gente aquí que nos está escuchando que ya tiene su libro escrito y necesita saber cómo narices aprovechar ese elemento de oro estratégico que tienen en sus manos, cómo aprovechar. Ahora que ya tienen ese libro escrito, ¿cómo aprovecharlo para obtener más clientes? ¿De acuerdo? Entonces, a las que estáis en esta situación, también os invito a que nos escribáis por privado a Maite o a mí. También somos unas personas muy cercanas. Débora lo puede confirmar, ¿verdad que sí, Débora? Totalmente. Y si me escriben a mí por eso, ya les voy a comunicar a ustedes. Porque creo que es importante mantener la experticia de cada una. Justamente para que el otro se beneficie. Así que sí, totalmente. No os voy a enseñar a escribir un libro. Estoy muy orgullosa de haber escrito el mío, pero para eso hay otros profesionales muchísimo mejor. La estrategia para utilizar, para aprovechar esa escritura del libro, poneros en contacto con Maite y conmigo, porque hay desde estrategias muy complejas y elaboradas a pequeñas acciones que ya podéis empezar a implementar hoy mismo para sacarle provecho. Así que escribid, no tengáis miedo, que somos las 3 mujeres extraordinarias y maravillosas con unas ganas increíbles de ayudar a otras mujeres. Exacto. Y además somos personas como ellas, así que se animen, esa es la cuestión, que tomen acción. Ahí está el secreto. Totalmente. Débora, un placer. El mío, no el de ustedes, el mío. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos explicado todo este trabajo tan maravilloso que haces y de esa tarea que parece tan ardua y tan difícil y tan complicada, tú la simplificas. Y es verdad. La simplificas muchísimo, la haces muy fácil y muy llevadera y esa meta, ese objetivo tan chulo de tener tu libro publicado es fácil de hacer contigo, de verdad. Gracias. Y además, muy agradable. Que Débora es una mujer súper trabajadora, proactiva. Que porque además la tenemos de clienta, o sea que lo sabemos, que cuando ella tiene lo que tiene que hacer es venga, paso 1, paso 2, paso 3, venga, todo organizadito y a tomar acción.
Y eso, tener a una persona que es así de disciplinada, trabajadora como mentora, es, yo que tengo a Maite, por ejemplo, yo que tengo a Maite de socia, sé que esto es un gran valor añadido porque da orden y paz mental al caos que tenemos muchas veces cuando no dominamos un tema. Tener a alguien que sí que lo domina y sabe ordenarlo es éxito seguro. Tal cual, porque Exacto. relaja y Claro. quita preocupaciones de encima. Totalmente. Mil gracias a ustedes, no quiero dejar de decirles mil gracias por esta invitación. De verdad Hay fue que un placer repetirlo. enorme. A ti, Débora. Nos Un vemos beso. pronto. Un Nos beso. vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.